Pero Padre, venimos ante ti y te pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, seguimos con el estudio bíblico eclesiológico sobre qué es la iglesia, y estamos aprendiendo porque somos una misión que apenas vamos comenzando, pero mis amados, va a haber mucho trabajo. Esos estudios son necesarios para, si ustedes después quieren añadirse a esta congregación, pues después tendremos que hacer un curso de membresía y estar de acuerdo en algunas cosas, porque si no estamos de acuerdo no vamos a poder caminar juntos. Y sería quizás de meses el curso de membresía. Pero esto es algo que cada congregación debe de hacer pacientemente. Enseñar a los cristianos, a los que se quieren añadir, a los miembros incluso. Debemos de aprender juntos para poder caminar juntos en el Señor. Y poder trabajar, y pues si estamos de acuerdo, esto no nos va a mover ni a diestra ni a siniestra, porque vamos a estar de acuerdo en todo. Quizás cosas secundarias no vamos a estar de acuerdo, pero lo que es lo más esencial, la doctrina esencial de la Trinidad, de todo eso es, si lo creemos fielmente, pues no va a ser algo por el cual vayamos a discutir. Ahora vamos a estar hablando sobre la cena del Señor, o la ordenanza de la cena del Señor, y qué es lo que significa, porque de esto no lo estamos practicando como lo deberíamos de hacer. Pero después de esto espero que comencemos lo que es la membresía. Y si alguien entre nosotros que no ha sido bautizado deseas bautizarse, pues si hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Que la ordenanza de la cena del Señor. La cena del Señor, conocida como la comunión o la Eucaristía, es también otra ordenanza instituida por Jesucristo, que tiene un profundo significado y beneficios para cada creyente. Eso nos beneficia. La cena del Señor nos va a beneficiar a nosotros, y esta práctica es central en la vida de la iglesia y debe ser observada con reverencia y entendimiento. Así que si no sabemos por qué razón es que vamos a practicar la cena del Señor, lo vamos a hacer erróneamente y sin saber por qué es que se hace. Se debe de hacer, se debe de observar, de ser observada con reverencia. Eso es respeto a Dios, reverencia, respeto y entendimiento. ¿Y cómo se adquiere ese conocimiento? ¿Qué nos dejó Dios? Nuestro manual de cada creyente, que es ¿qué? La Biblia, las Escrituras. Pero hay 5 beneficios que representa para nosotros como creyentes. La cena del Señor ofrece un recordatorio perpetuo, y perpetuo significa que dura y permanece para siempre. ¿De qué? Del sacrificio de Cristo, y es continuo del sacrificio de Cristo en la cruz. La cena del Señor debe de recordarnos continuamente el sacrificio de Cristo. Vayamos a Mateo 26. ¿Escucha bien el audio, amor? Ok. Me quiero asegurar que esté bien el audio, porque mi primo que está en México y sus familiares pues escuchan los estudios, y me quiero asegurar de que ellos escuchen claramente, porque nos ha fallado el audio varias veces. No es que yo solamente quiera ser escuchado y que me escuchen a mí, sino que ellos también van aprendiendo juntamente con nosotros. Mateo 26, versículo 26 al 29. Dice así la palabra del Señor. Mateo 26, versículos 26 al 29. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Sí ven donde dice y bendijo y lo partió? Eso tiene mucho significado, mis amados. El partir el pan es
simbólico o simboliza cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, desgarrado, quebrantado, sangrentado por pecadores. Eso es lo que nos debe recordar cuando comencemos a observar la cena del Señor, que cada vez que tomamos el pan, y no va a ser una hostia como muchos lo hacen, algunos van y compran la ruedita y todo eso a la tienda de librería cristiana, pero creo mi esposa se va a esforzar ella para hacer un pan sin levadura, y ahí todos los que sean aptos para hacer esto, pues partirá el pan, ya sea que yo lo parta y lo ponga en una charola y de ahí vayamos ya tomando un pedazo de pan, o quizás yo lo pase y ustedes van a ir agarrando su propio pan, pero el pan va a ser partido al momento que usted lo tome, y eso le va a recordar a usted que eso simboliza lo que el cuerpo de Jesucristo sufrió al momento de ser golpeado, de ser abofeteado, de sus manos y sus pies ser clavados en ese madero. Te va a recordar todo eso. Cuando él dice, y bendijo y partió. Sigue diciendo ahí. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Ven lo que dice ahí? Primero les dijo, coman, esto es mi cuerpo. Y después les dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora el pan va a representar ¿qué? El cuerpo de Cristo, y el vino va a ser ¿qué? Representar la sangre del nuevo pacto, por la cual esa sangre fue derramada no por todos, dice por muchos, no por toda la humanidad, porque Cristo solamente murió ¿para qué? Para comprar a su iglesia. Él solamente murió por su iglesia, no por todos. Él dice ahí la palabra, dice que por muchos es derramada para remisión. ¿Y esa palabra qué significa? ¿No recuerdan? Perdón. ¿Perdón de qué? De los pecados. Eso es lo que significa, es lo que está diciendo ahí Cristo. Pero el sacrificio de Cristo es el fundamento del pacto de misericordia de Dios con los pecadores, redimiéndoles a ellos así y uniendo a Dios y a su pueblo en una unión y una comunión espirituales para siempre. Es lo que hizo, es lo que de lo que está hablando ahí Cristo cuando dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y el nuevo pacto representa lo que acabo de decir, que el sacrificio de Cristo es el fundamento del pacto. ¿De qué? De la misericordia de Dios con los pecadores, a quienes Él ha redimido y los ha unido a Dios mismo y a su pueblo en una unión y comunión espiritual para siempre, por una eternidad. A eso se refiere Cristo cuando dice del nuevo pacto. Y sigue diciendo ahí el 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ahí serán en las bodas del Cordero. Dice, no volveré más a beber de este fruto de la vid. ¿Hasta cuándo? Hasta que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces Cristo ahí estuvo con sus discípulos, pero después, cuando estemos en gloria, beberemos juntamente con el novio, con el esposo, que es ¿quién? Cristo. Y la iglesia, los creyentes, somos ¿quién? La novia. Es lo que representamos.
Ahora que la cena del Señor, como dije, ofrece un recordatorio perpetuo del sacrificio de Cristo. Número 2, la cena del Señor es una confirmación de la fe de los creyentes, reafirmando su confianza en la obra redentora de Cristo. Eso es lo que es una confirmación de nuestra fe. Eso va a confirmar aquel que sea apto para observar o practicar la cena del Señor, va a afirmar su fe. Por eso es que es necesario tener esos estudios. Vamos a la primera carta de Pedro. ¿Está frío aquí o está bien? Porque si quiere revisar, hermano, échale un leño más para que no se vaya apagando un poquito, por favor, hermano. Se lo pido en el Señor. Primera de Pedro 1, 17 al 21. No se vaya a quemar, ¿eh? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice que ellos fueron rescatados de una vana manera de vivir que han recibido esos creyentes, y nosotros, ¿de quiénes? De vuestros padres. Y dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Ahí está diciendo, ustedes no fueron rescatados por cosas corruptibles, como el oro o la plata, cosas terrenales. Dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es como ustedes fueron rescatados. ¿A precio de qué? De sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro. Y dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice Pedro, esto ya estaba planeado en los planes de Dios antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía esto orquestado, como hemos dicho antes. Ya estaba planeado, ya estaba destinado. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí vemos claramente que Cristo fue quien rescató a su iglesia. Antes de que usted y yo naciéramos. Antes de la fundación del mundo. Eso es algo glorioso. Eso es algo que nos debe de causar gozo. Saber que Cristo, antes de que se fundase todo esto, Dios ya había planeado nuestro rescate de nuestra vana manera de vivir. Fuimos comprados, perdonados, limpiados por la sangre preciosa de Cristo. Y eso es lo que la cena del Señor va a hacer, va a confirmar nuestra fe como creyentes en Cristo. Número 3, la cena del Señor proporciona un alimento espiritual y crecimiento en Cristo, recordándonos nuestra dependencia de Él. Esta ordenanza es lo que va a hacer. Va a proporcionar un alimento espiritual y darnos un crecimiento en Cristo aún más. Y nos hará recordar nuestra dependencia de Él. Vamos al Evangelio según San Juan. No sé si alguien tenga por ahí el deseo de anotar. Cuando vengan aquí al estudio o cuando sean los domingos, niños, hagan sus apuntes.
Pero Abby sí lo hace, pero los que quieran, no va a ser nada forzado. Yo creo les servirá. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 58. Dice lo siguiente, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es lo que dice ahí Cristo. Pero en hebreo los vocablos carne y sangre se usaban para referirse a toda persona, a todo el cuerpo, todo un ser. Y permítanme aclararles esto, y esto no se refiere a como lo practican los católicos romanos, pero sean pacientes, ahorita vamos para allá. Porque Cristo ciertamente dice, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso se escucha como algo que practican alguien que es satánico o que adoran al diablo. Cuando escuchamos, es como es posible que alguien va a comer la carne de alguien más y beber su sangre. La niña le hace, ¿verdad? Pero sigue diciendo el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Pero ¿recuerdan que dijimos que representa el pan cuando practiquemos la Santa Cena? Es simbólico. La carne de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y el momento que vayamos a beber el vino de uva, va a representar ¿qué? La sangre, pero no va a ser literal, sino solamente espiritual. ¿Ok? No quiero que los niños se turben y digan, vamos a comer carne de un ser humano y a beber sangre. Pero dice ahí, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que Cristo está diciendo es que el que no practique esta ordenanza no tiene la vida eterna, el cual se recibe al creer en ¿quién? En Él. Dice, el que no practica, el que no guarda esta ordenanza, no es alguien creyente. No ha entendido el Evangelio. No ha sido salvo. No ha sido comprado a precio de sangre. Dice el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cristo está aclarando y diciendo que el que hace esto permanece en él y él en el que lo hace. Si somos de Cristo, mis amados, vamos a guardar esta ordenanza. Vamos a practicar lo que Él instituyó. Eso nos dejó Él que hagamos. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por Él, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Dice el versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá ¿qué? Eternamente. Claramente sabemos que Dios le dio a su pueblo el pan que era el maná, pero era un pan sólido. Pero Cristo está diciendo que aún los padres de ellos comieron del maná, pero ellos murieron. Pero Cristo ahí les dice a sí mismo, el que me come, él también vivirá por mí. El que come de este pan, y él está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que come de este pan vivirá eternamente. Es lo que está diciendo ahí Cristo. Pero al decir esto,
Él no está diciendo que por comer el pan o beber el vino o su cuerpo y la sangre, allí está la vida eterna. Porque la vida eterna se viene cuando uno cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y Dios obra poderosamente en su corazón. Ahí es cuando uno vuelve a nacer de nuevo y Dios lo hace una nueva criatura. Pero aquel que ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados y ha vuelto a nacer, esa persona va a guardar esta ordenanza y la va a obedecer. Nosotros debemos de obedecer esto si es que realmente somos de Cristo, si es que estamos en Cristo. Y el que haga esto no solo tiene la vida eterna, sino que ciertamente también Él, dice Cristo, que le va a resucitar. Mis amados, Él es el autor de la vida. Cristo es el autor de la vida eterna. Vamos a Hechos 3. Hechos 3, versículo 14 al 15. Vamos a ver cómo es que lo llamó el apóstol Pedro. Hechos 3, 14 al 15. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Ahí está Pedro diciéndoles a la multitud que ellos habían negado a Cristo, al santo y al justo, y pidieron que se les diese un homicida. ¿Cuál homicida fue ese? El que dijeron que dejaran libre. Cuando estaba Cristo y un homicida ante Pilato, ¿a quién dijeron ellos que querían libre y a quién dijeron que crucificaran? A Barrabás. Ese fue el que a él se refiere Pedro cuando dice, y ustedes pidieron que se les diera un homicida. Ese fue Barrabás. Pero él dice que ustedes negaron a Cristo. Ustedes lo negaron. Dice el versículo 15, y matasteis al autor de la vida. Pedro está diciendo claramente que ustedes habían matado, ustedes lo mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí, en ese entonces, Cristo ya había resucitado y se les había aparecido a sus discípulos. Y dice él que ellos habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Ahora vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 1 y el 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí cuando dice el autor y consumador, es una palabra semejante a la palabra griega telos, consumador, la cual muestra aquí que la fe se centra en Jesús y tiene base solamente en Él. Cuando dice el autor y consumador, ¿de qué? De la fe. Él es nuestro autor. Por Él es que tenemos fe. Por Él es que tenemos vida eterna. Por Él es que somos justificados ante Dios y somos perdonados. Y sigue diciendo el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Ahí vemos que la cena del Señor será o va a proporcionar un alimento espiritual para nosotros, recordando lo que Cristo hizo en la cruz. Número 4, la cena del Señor. Participar en la cena del Señor nos llama a un mayor compromiso. Nos llama a un mayor compromiso en nuestra vida como cristianos. Tratar de santificarnos aún más, de hacer la voluntad del Señor, vivir para Él y para su gloria. Esto conlleva más sacrificio. Con todas las obligaciones que tenemos hacia Cristo. Vamos a la primera carta a los Corintios. Capítulo 11. Versículos 23 y 26. Aquí está hablando el apóstol Pablo sobre la institución de la cena del Señor. Y eso contiene mucho. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo dice, lo que yo les estoy enseñando a ustedes, yo ya lo recibí del Señor. No es cosa nueva, no es cosa extraña, no es cosa fuera de lo común. Dice que el Señor Jesús, la noche que me fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Sí ven? ¿Ven lo que dice Cristo? Lo que dijo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Por los creyentes es que fue partido el cuerpo de Cristo. Representa su sufrimiento, su padecimiento en la cruz del Calvario. Haced esto en memoria de mí. Él dijo, hagan esto. Toman, coman, beban esto en mi memoria. Por esa razón es que lo vamos a practicar, lo vamos a observar. Vamos a obedecer esta ordenanza. Como creyentes, aunque seamos pocos, pero se debe de hacer. Si queremos una iglesia bíblica. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Ahí está otra vez esa palabra, el nuevo pacto. En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que hagamos esto, nosotros no sé cuántas veces lo vayamos a hacer, quizás primeramente una vez por mes, después lo haremos cada 2 semanas, será un domingo. Pero aquí dice el apóstol Pablo que cada vez que hagamos esto, anunciemos esto, lo que Cristo padeció, hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Hagan esto. Y esto va a ser algo que nos va a recordar lo que Cristo hizo en la cruz, mis amados. Recordarnos el Evangelio una y otra vez, una y otra vez. No importa si en ese día que lo vayamos a practicar, ya escuchen el Evangelio cuando estemos predicando un sermón, pero se va a recordar. Cristo debe de ser nuestro todo, el centro. Aquí Pablo informa de la institución de la cena del Señor que él recibió del mismo Jesucristo. Eso que él hace. Y en la institución y administración de la cena del Señor, los creyentes deben tender a reunirse en un punto de 3 perspectivas temporales. Cuando Cristo dijo, haced esto, es el comer y el beber en fe, al estar físicamente presente con otros creyentes para experimentar juntos los beneficios de la obra redentora de Cristo en el pasado, y anticipa en memoria de mí la bendita y gloriosa esperanza
de regreso de Cristo hasta que Él venga. Así que se debe de ser corporal. Y yo creo que escuché que cuando fue la pandemia muchos lo hacían en casa, y el pastor quizás estaba él en su casa también, pero ahí ellos no sé cómo le hicieron, pero conseguían quizás el pan y el vino, pero lo hacían por Zoom. Pero se debe de ser presente corporalmente, físicamente. Así es como se debe de hacer. Si se puede, si otra vez nos llega una pandemia, otro virus, pues mis amados, tendremos que esforzarnos y confiar en el Señor, que nos estaremos reuniendo, porque eso nos puede traer un enfriamiento espiritual. Si ya experimentamos y vimos lo que sucedió hace ¿cuántos años? ¿4 o 5? ¿Por qué no lo puede volver a pasar otra vez? Pero esto, la cena del Señor, se debe de observar estando físicamente presente con otros creyentes, para que podamos experimentar juntos los beneficios de la obra redentora de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Y número 5, la cena del Señor actúa como un vínculo y una prenda de comunión tanto con Cristo como con los demás creyentes. Eso nos va a ayudar a estar más unidos. Y a recordarnos aún también que somos hermanos en Cristo, porque a veces se nos olvida, ¿sí o no? A veces pues dejamos de hablarnos, aunque tengamos algunas diferencias teológicas secundarias, pues seguimos siendo hermanos en Cristo. Si alguien quiere pasar al baño, ahí está el baño. Son bienvenidos, no tengan pena. Vayamos a la primera carta a los Corintios. Capítulo 10, versículo 16 al 17. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 y 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Dice el apóstol Pablo, él está hablando ahí otra vez. El contexto está hablando sobre, él los está amonestando en contra de la idolatría. Pero él ahí dice, siendo uno solo el pan es solo uno. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es nuestra cabeza, Él es la autoridad. Él es Señor. No cualquier Señor, es Señor de señores. Somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Eso que dice allí el apóstol Pablo. La cena del Señor va a actuar como un vínculo y una prenda de comunión, tanto como en Cristo como en los demás creyentes. Eso es algo que nos va a unir aún más. Aquí Pablo menciona la cena del Señor para mostrar que él participar en comidas religiosas es mucho más que solo participar de los elementos de la comida. Cuando un creyente participa del pan y del vino, existe un compañerismo y una asociación reales, la comunión con Cristo. Eso nos va a recordar que somos uno en Cristo. Es lo que va a ser la cena del Señor. Y espero que recuerden todo eso cuando lo hagamos. Ahora bien, ¿qué no es la cena del Señor y los errores del catolicismo romano? ¿Qué es y los errores de ellos? En la cena del Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo no están presentes. Tengan en mente eso, que al momento de nosotros practicar la cena del Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo, literales, no van a estar presentes en el pan ni en el vino.
no van a estar, sino espiritualmente para la fe de los creyentes. De la misma manera en que los elementos están presentes para sus sentidos corporales. Nosotros como cristianos bíblicos rechazamos las doctrinas de la transustanciación. ¿Saben qué es eso? Es una palabra que... transustanciación. ¿Nunca la han escuchado? Eso es lo que los católicos romanos creen. Ellos creen que según según el pan y el vino se transforman literalmente en la carne y en la sangre de Cristo. Es lo que los católicos piensan. Que la hostia que ellos toman y el vino que ellos beben, ellos piensan que se transforma literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Ellos piensan esto, ellos piensan que literalmente se comen la carne de Cristo y la sangre. Eso se llama la transustanciación. Eso es lo que ellos creen. Eso es el pensamiento de ellos. Pero nosotros como cristianos bíblicos rechazamos esto. No creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo estén presentes ni en lo carnal ni corporalmente, sino en lo espiritual. Es algo simbólico. La consubstanciación también es otro pensamiento en que según el cuerpo y la sangre de Cristo coinciden con los elementos del pan y el vino, como que algo de Cristo existe ahí, pero no es así. Tengan en mente eso. No somos satánicos. Ahora, ¿quiénes deben de participar en la cena del Señor? ¿Quiénes son aptos para esto? La cena del Señor es solo para aquellos que son verdaderos creyentes. En aquellos que hemos visto frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento y podemos ver las obras que ellos hacen, ellos son aptos para participar en la cena del Señor, y también aquellos que han sido bautizados. Primero viene ¿qué? El creer por fe. Y si alguno ha creído por fe en Cristo, esa persona debe de hacer ¿qué? El primer paso, bautizarse. Y después esa persona puede también participar de la cena del Señor. Y a veces lo hacemos a la inversa. Los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son indignos de la mesa del Señor. Mientras ellos permanezcan en su estado pecaminoso, no pueden participar sin pecar grandemente contra Dios. Si sabemos de alguien que se dice ser cristiano, pero sabemos su testimonio y que lo conozcan más bien como un impío y no cristiano, y que venga y quiera participar, nosotros tenemos la autoridad dada por Dios a no dejarla. Al decirle, mira, tú no eres cristiano. Escuchamos esto de ti, sabemos esto de ti, conocemos y sabemos de tu testimonio y tú no eres apto, perdón. Y si se molesta porque somos bíblicos y se quiere ir, pues adelante. Y así la iglesia será purificada. Y cuidado con llamar hermano a cualquier persona que venga a visitarnos, porque no sabemos. Y también el término que hermano por fe, entonces hemos escuchado mucho de ese término y no es bíblico. No son hermanos o no son hermanos. Son creyentes o son incrédulos. Son santos o son impíos, así es. Y no me estoy basando yo a lo que yo digo, sino a lo que la Biblia dice. Pero existe también otra posición abierta, liberal y antibíblica, que permite a todos a participar de la cena del Señor, y esto les da abiertamente la libertad de hacerlo equivocadamente. Una vez fuimos a una congregación, fuimos y visitamos. Mis amados, mucha gente fue y participó de la cena del Señor, pero ¿saben qué estaban dando? Ellos estaban dando, creo, si no me equivoco, eran Doritos, o eran chips y soda. Entonces yo digo, a veces
En verdad, hace falta reverencia y entendimiento. Si a nosotros nos falta, mis amados, discernimiento, reverencia y entendimiento de lo que es lo que nos dice la Biblia, vamos a errar en eso y vamos a estar dejando a personas que coman un churro aquí, los Doritos, soda, y ¿por falta de qué? De entendimiento. Pero como dije, hay una posición abierta, liberal y antibíblica que permite a todos. Y ese día miramos a muchos que iban y agarraban los Doritos, o eran chetos, algo así, no me acuerdo qué era. Pero sí, hay muchos que dicen, sí, todos vengan, todos son bienvenidos. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 al 31. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será que culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, ¿qué? Come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si bien los cristianos pueden ser preservados de la estricta disciplina de Dios, al comer y beber con discernimiento, el cual implica el debido autoexamen. Debemos de autoexaminarnos, mis amados, al momento de observar la cena del Señor. Como dije, muchos los hacen abiertamente, dejando que cualquier persona venga y coma y sea partícipe de la cena del Señor. Pero también hay un deber que debemos también de examinarnos, examinar nuestras propias vidas. No vamos a estar aquí examinando al hermano, a la hermana, pero es algo que debemos de observar como creyentes. Pero a mí me gustaría que nosotros, como una iglesia local que hemos comenzado, una misión que estamos comenzando, estamos tocando muchos puntos, yo sé que le estoy dando mucha información, pero me gustaría que seamos más semiabiertos, que significa solo podrán participar los miembros de la iglesia local y miembros visitantes en plena comunión de otras iglesias bíblicas. Si algún hermano viene y nos visita y en ese día estamos observando la cena del Señor, pues ellos pueden participar, siempre y cuando sepamos que es hermano, un fiel hermano en la fe. Eso es lo que yo estaría. Y hablando con ustedes, con los varones, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Seamos más abiertos o seamos más liberales? No, tenemos que ser semiabiertos. Esa es la posición más extendida entre los bautistas reformados actuales. Y esto quiero también que entiendan algo, que esta misión que hemos comenzado, el estilo de culto es más como los bautistas. No sé si se han dado cuenta, los hermanos que nos están visitando. Aquí queremos un poco más de orden y que seamos más bíblicos. Deseamos que lo más importante que haya en estas reuniones nuestras de esta misión, que sea la palabra del Señor y las ordenanzas, lo que Él instituyó, y no trayendo cosas
extras para tratar de llamar a jóvenes o a niños, sino que queremos que ellos invitar a las personas, pero que ellos escuchen el Evangelio. No queremos emocionarlos, sino queremos que sean salvos. Así que para resumir, la cena del Señor es una ordenanza sagrada que debe de ser observada con reverencia y entendimiento. Entendimiento. Que nos recuerde la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo que nos debe de recordar a nosotros. Sus beneficios espirituales son numerosos, pero también es crucial administrarla de manera que honre la enseñanza bíblica y proteja la santidad de la comunión con Cristo. Y con nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo. Y la correcta administración de esta ordenanza refleja una profunda comprensión de la naturaleza del sacrificio de Cristo y de nuestra relación con Él y con los demás miembros del cuerpo. Es mucho, ¿sí entendieron lo que estamos hablando? Un recordatorio es lo que es la cena del Señor. Haced esto en memoria de mí, dice Él. Partir el pan, así como su cuerpo fue partido. Y la sangre, recordando que Él derramó hasta la última gota por su iglesia. Yo sé que en otras congregaciones hemos participado de esto, pero no nos han explicado quizás a profundidad lo que representa. Que es un símbolo. ¿Qué es lo que nos va a recordar? Así que vamos a estar tocando muchas enseñanzas sobre esto y sean pacientes. Pero mi deseo es que vayamos aprendiendo juntos. Para que seamos lo más bíblicos que podamos. Para que seamos y podamos hacer todo para el Señor de su agrado. Y no haciendo cosas que pensemos nosotros que Dios ha mandado cuando Dios no ha mandado que hagamos tales cosas. Amén. Oremos. Oh Padre, Señor, te damos las gracias, oh Señor, porque nos has permitido, oh Dios, estar en este lugar, Señor, reunidos en tu nombre.